¿Bedoya tiene cámara? No tiene cámara. Chorno. Chorno, ¿cómo es? Gastón Chorno, ¿cuánto? Chornobrov. Chornobrov, claro. Bueno. Andrés H. ¿Quién es Andrés H? Boeto, ¿cómo le va, Boeto? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Y usted? Bien, exitoso, cada vez mejor, muy contento, muy contento. Me alegro. El país está en un proceso productivo impresionante, me siento muy orgulloso. Cada día exportamos más, producimos más, hay inversiones en bienes de producción, el proceso productivo no ha parado en ningún momento, la pandemia no nos afectó, está todo muy bien, la verdad que muy bien, muy contento. Apareció Vázquez. Siempre estoy, profe. Por supuesto. Ahí viene otro folclorista, Kipildor. Ah, sí, Kipildor. ¿Sabes la cantidad que... el más popular de los Kipildor fue Aiche ahí a Lucas Martín. ¿Lo hago entrar? Sí, bueno. Samba Kipildor, uno de los grandes, che. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo le va, joven? ¿Qué dice? Hola. Y ya está Chávez ahí listo para agarrarte y darte una paliza. Bueno, chicos, vamos, como ya estamos. Tolaba. ¿Tolaba está vivo? Tolaba. Este Tolaba me parece que ha sido alumno mío. Bueno, listo. A ver, fíjate, me dicen si se ve la... No, no se ve. Hincha Belgrano. Se ve celeste. Sí, se ve celeste. Ahí se tiene que ver. A ver. Bien. Vista del hablante. Bueno, ¿estamos listos? Cuando quieras que empiece a grabar. Lo admito a Michael Soldano, lo Sí, hacemos. ya lo hago entrar, ya lo marqué. Te digo que me avises cuando tenga que empezar a grabar. Tengo autoridad de grabar porque me pusiste conflicto. Ah, cierto. Soy jefe de nuevo. Bueno, mira, voy a grabar acá así después lo subo. Bueno, perfecto. Muy bien. Me falta una cosa, che. Abrir el multisim. Ahí está. Bueno, jóvenes. Profe, perdón, me parece que no está grabando. No, todavía no. Todavía no. ¿Han visto ya el Moodle? ¿Ya está subido? ¿Las clases grabadas? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, profe. Bueno, buenas noches, jóvenes. Vamos a tratar de cerrar un poco hoy el tema de los procesos de recepción, como son en la práctica. La clase pasada habíamos analizado desde el punto de vista formal la posibilidad de la utilización del up y el down converter, es decir, cuando yo puedo trabajar un sistema no lineal, me permite obtener la segunda, la tercera, la armónica que quiera, mientras que si yo multiplico una señal por otra, a la salida siempre está la suma y la diferencia. Y si esa señal está modulada y se la multiplica por otra frecuencia que no está modulada, el up y el down, o sea, la suma y la diferencia, termina siendo una señal que está modulada en la suma de las dos señales y en la diferencia, o sea, en up y en down converter. Entonces,
esa propiedad uno lo puede utilizar como un beneficio de inventario porque yo puedo cambiar la frecuencia de la señal modulada a un valor más alto o eventualmente a un valor más bajo. Eso es interesante porque uno de los problemas que tienen los procesos de recepción no es cuando uno recibe una sola señal. El problema es que uno tiene muchas estaciones que sintoniza y quiere escuchar. Quiere decir que por cada estación que yo sintonice, me vería obligado a poner un detector, ya sea de envuelta, por ejemplo, si fuera una señal de AM, o en el peor de los casos, una detección de tipo sincrónica. Cada vez que sintonizo una estación, debería estar colocando la frecuencia de esa estación para hacer la detección síncrona. Eso no parece ser muy cómodo. En cambio, si yo elijo adecuadamente la frecuencia y pongo un filtro, cada vez que sintonice una señal, podría hacer que por el concepto de multiplicarla, eligiendo bien la señal por la cual voy a multiplicar, que por la diferencia la frecuencia sea baja y sea siempre la misma. Miren, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos que estamos hablando de la siguiente situación. Tengo una estación acá que está en 10, otra que está en 12 y otra que está en 13. Supongamos que yo quiero transformar esta estación de 10, la sintonizo, hago, digamos, elijo esta estación con el sintonizado de entrada y quiero que acá la señal esté en 1. Digo números, ¿no es cierto? Entonces, la posible opción del oscilador local es que si yo pusiera esta señal, por ejemplo, en 11, el up converter me va a dar 21, pero el down me va a dar 1. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es cuando reciba la señal de 10, multiplico por 11 y a la salida lo sintonizo y puedo tener la señal en 1. 1, número genérico, la unidad que va de acá será megahertz, kilohertz, lo que sea. La otra alternativa es ponerlo en 9. 10 menos 9, 1 y 10 menos 9, 19. No me importa porque sintonice la de 1. Entonces yo lo que hice fue transformar la frecuencia de sintonía que elegí acá, la transformé a la frecuencia de 1. Estos posibles valores 10 o 9. Cuando sintonizo la frecuencia de 12, acá está el sintonizado, obviamente tendría que ser variable, sintonizo 12, y para acá, que acá siga habiendo 1, digo 12, ajá. Bueno, podría poner 13, más 12 no me importa, pero menos 12 me da 1, y sigue saliendo el 1. Bueno, y obviamente la otra posibilidad sería poner 11. 12 menos 11 me da 1. Bárbaro. Vengo y sintonizo ahora la estación de 13. Al sintonizar la estación de 13, la alternativa posible, tenía que buscar la alternativa posible sería que tuviera el oscilador acá en 14, tal que 14 más 13 no me interesa, pero las diferencias me da 1, o eventualmente 12, tal que 13 menos 12 me da 1. Este es un proceso técnicamente de hacer un up-down converter, filtrar o sintonizar el down y cambiar cualquiera sea la frecuencia sintonizada, transformarla siempre en un único valor que llamaremos frecuencia intermedia o FI. De eso se trata la cosa. El concepto que acabo de decir, dicho de otra forma, significa que yo sintonizo una estación y le cambio la frecuencia portadora a un solo valor. Cualquiera sea la que yo sintonice acá, por un proceso de conversión, la voy a obtener siempre en un único valor, que es la FI. ¿Qué ventaja tiene esto? Que de acá para allá hay un solo demodulador y es un solo receptor. Hago todo el proceso acá de conversión. Entonces, lo que estoy diciendo es básicamente que yo tengo que elegir lo siguiente. Tengo acá un sistema
que sintoniza el canal que quiero capturar. Acá tengo el multiplicador y acá tengo un oscilador local cuya frecuencia es variable. Si yo los muevo juntos, ¿a qué frecuencia tendría que estar el oscilador siempre? Bueno, mire, si yo acá quiero obtener una FI y acá tengo una frecuencia de sintonía, acá va a haber una frecuencia de oscilador. Entonces, cada vez que yo cambio la sintonía, estos se mueven juntos. ¿Vieron los capacitores? Por ejemplo, antiguamente eran capacitores variables en tándem, ¿no? Y esto se hace, obviamente, con un microprocesador, uno va generando con una función rampa y ataca un diodo Galactor y mueve la frecuencia del oscilador. Pero lo importante es que la frecuencia del oscilador tiene que estar de la sintonía más o menos una FI. O sea, o lo pongo el oscilador por encima del FI o por debajo. Por encima de la sintonía o por debajo. De tal manera que siempre frecuencia de sintonía comparada con el oscilador que está a diferencia de una FI por encima o por debajo, siempre la diferencia me va a dar la FI. Ese es el concepto, ese es el proceso de conversión. Entonces, todos los receptores, digamos, a excepción de los que uno hace con radio definido por software, que eso es otra cosa, que hay que digitalizar la información, uno trabaja ya de otra manera con las portadoras, en general, lo que se hace es pasar de una sintonía muy alta a una frecuencia portadora baja. Entonces, se trabaja en la entrada, en el conversor, y el resto del receptor se hace en una frecuencia más baja. ¿Qué sería la FI? Entonces sería la frecuencia intermedia, es decir, el valor que obtiene, que adquiere la frecuencia de sintonía adentro del receptor. Joven, el que pregunto eso, ¿lo entiende? Joven, ahí tenemos uno para aceptar. Bueno. Cuando dice sí, perfecto, gracias, profe. Lo de perfecto se refiere a que entendió el tema o que el profe es perfecto. No, vamos a suponer que es porque lo entendió perfectamente. Vázquez quiere preguntar algo, no sé qué quiere. ¿Qué? Decime. Diga, joven. Profe, ahí en la ecuación puso frecuencia de oscilación igual a frecuencia de sintonía más o menos. Una FI. Perfecto. Una FI. O sea, si yo sintonizo la de 10, ¿en cuánto tiene que estar el oscilador para que acá obtener 1? Y en 11 o en 9. 10, 11 menos 10 me da 1, o 9 menos 10 me da 1. Por eso el oscilador local tiene que estar una FI por encima o por debajo. O sea que acá lo que tenemos que tener en los receptores, el proceso de conversión, es transformar la frecuencia de portadora de la sintonía en un valor más chico para poner adentro del receptor siempre el mismo valor y hacer un proceso de detección con sobre una sola portadora. ¿Entienden la filosofía de esto? Por eso hablábamos del up y el down converter. En el caso, por ejemplo, podríamos hacer un análisis simple. Veamos esto. En el caso de la radiodifusión comercial, que va en banda de broadcasting desde 520 a 1680 kHz. Estas son las portadoras de la radiodifusión comercial, que se la conoce como la banda de broadcasting, que fueron la primera banda, digamos, de desarrollo en la AM. Estas estaciones tienen una banda base por norma de 5 kHz, quiere decir que cuando módulos ocupan 10,
Y acá se puede decir, lo importante es meter potencia porque es un problema por la forma en que trabajamos, generalmente se trabaja con mucha potencia porque se ponen, yo no sé si creo que les conté esto de la propagación de que se ponían las antenas al piso, ¿puede ser? Sí. Para bajar. ¿Conté eso, Sergio? No, no me acuerdo. No, me parece que no. Sí. Entonces, como son frecuencias bajas, lo que se hace para no tener torres grandes y antenas muy grandes, se pone directamente la antena clavada al piso y la propagación es terrestre. Entonces, y tendría que ser polarización vertical. Esto se pone mucha potencia y, por ejemplo, se podría dar la vuelta al mundo poniendo potencia de un lado y recibiendo la del otro. Así que imagínense si hay que poner potencia. Acá estamos hablando de potencias de hasta de 100 kilovatios. Bueno, entonces, siempre con el índice 1. Miren, acá en 580 está Radio Universidad. Obviamente irá de 575 hasta 585. En 700 kHz está LRA 7 Radio Nacional. En 750 está LB3. Y en 810 está Radio Petete, Radio Mitre. Acá ya había estar en 970 LB2. Bueno, estas son las radios que están acá en Capital. Eso quiere decir que si yo vengo y sintonizo 580 kHz, el ancho de banda de este sincronizado tiene que tener 10 kHz, 5 para cada lado, para que pase toda la estación. Entonces yo vengo, tengo la antena y la voy a sintonizar. Acá va a estar el multiplicador, acá está el oscilador y acá está el sintonizado que mueve el tracking para que la frecuencia del oscilador siempre esté una FI por encima o debajo. Después de eso, como esto ya está filtrado, se pone un amplificador o cadena de FI que está en la frecuencia de intermedia, es un amplificador en FI, en clase C es un no lineal que está sintonizado a la FI, por lo tanto acá hay mucha ganancia. Después viene el proceso de detección, viene la detección, que puede ser, en este caso, si fuera sincrónica, lo único que hay que inyectar acá es la FI, el valor de la portadora que se ha elegido, si no será un detector de vuelta, un amplificador, y acá viene el parlante o el resolver, porque en este caso, bueno, estoy escuchando audio, pero podría estar moviendo una aguja, podría estar poniendo un vídeo, entonces se pone acá la FDT y el resolver. Y de acá sale el control automático de ganancia que ya les cuento, el AGC. En general, la mayoría de los receptores funcionan con este concepto o este modelo. Profe, ¿qué dice ahí? Che, léeme las preguntas. ¿Por qué se usan capacitores con qué? A ver qué dice. ¿Por qué se usan capacitores con polaridad? Y no de cerámica, por ejemplo, o es lo mismo. No se usan capacitores con polaridad. No puse capacitor con polaridad. Puse el símbolo de un capacitor variable. Puse el símbolo de un capacitor variable. No tiene polaridad. Profe, Entonces, una consulta. En el detector de envuelta del final ya incluiríamos el filtro que habíamos hablado en la clase pasada para eliminar la... Cuando digo detector, acá pongo el que quiera. Puede ser, de hecho, que siempre en radiodifusión comercial se usa el detector de envuelta convencional, el que tiene el diodito y la constante tiempo RC. Perfecto. Y
Sí, no, digo, es una consulta que me quedó en la clase pasada. El tema del filtro, que sea pasa bajo, pasa alto, eh, ¿en qué punto consideramos, o sea, en qué punto utilizamos un pasa alto o un pasa bajo? Porque depende si la frecuencia que queremos dejar pasar es alta o baja. Estamos hablando del proceso de up converter y down converter, ¿verdad? Claro. Entonces, usted lo que me está preguntando es esto. Tengo acá la estación sintonizada. Yo póngale que sea la de 10. Si la multiplico por 11, la tengo en 1 y si la multiplico en 1 y en cuánto. Y en 21. ¿Estamos de acuerdo? La multipliqué por 11. ¿Eh? Sí. Entonces, si lo multiplico por 11, por la suma me da 21, por la resta me da 1. Este sería el up y el down. Entonces, a mí me conviene... Profe, disculpe, Escucho. ahí no sería -1 porque es alfa menos beta siempre. No, cuando usted resta frecuencias, siempre la más grande menos la más chica. Ah, bien, listo, gracias. Ese signito no tiene que producirle estrés, hijito, es la fácil donde arranca la señal. No hay frecuencia negativa, arranca de abajo de arriba. Eso. Entonces, si tengo 11 más 10 me da 21 y 11 menos 10 me da 1. Este 1 y este 21 es esta misma señal con la misma modulación. Acá está en up y acá está en down. ¿Eso lo entiende? Ahora, ¿qué le conviene tener el receptor? En frecuencia, ¿dónde le conviene más hacer la demodulación? La tenía acá en 10, no la quería hacer en 10, no la va a hacer en 21. ¿La va a hacer en cuánto? Baja frecuencia. ¿Cierto? Tal cual, sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto de usar el down converter? O sea, tomo una portadora, la hago baja y el receptor entonces, en lugar de demodular en una portadora alta, demodula en una frecuencia baja. Si esto lo mantengo, cada vez que sintonice, por ejemplo, cuando sintonice 12 o 15, pongo el oscilador local en 16 o en 14 y acá siempre a la salida voy a tener 1. Entonces, primero, transformo la señal sintonizada en una más baja. Por lo tanto, tengo que multiplicar y poner un filtro que deje pasar la frecuencia baja. Entonces, ¿qué hice? Sintonicé y hice un down converter. Tomé la frecuencia de abajo. Y como elijo adecuadamente esta frecuencia del oscilador, siempre una FI por encima o una FI por debajo, siempre sintonizo el down y la tengo en la misma frecuencia. Conclusión, cambio la frecuencia portadora a una más baja. Esa más baja es siempre la misma, cualquiera sea la que sintonice, y tengo una sola portadora acá para demodular. Sintonizo acá cualquiera y acá tengo siempre una sola portadora. ¿Me explico? Sí, y el up converter lo usaríamos en el caso de que necesitásemos una frecuencia alta, trabajar con una frecuencia alta. Esos son dos pesos aparte. Yo ahora estoy tratando de hacer una demodulación sencilla que no me complique la vida del receptor. Pero si usted necesitase o necesitare cambiar la frecuencia y la portadora, usted lo que puede hacer es modular en baja frecuencia y después elevar ya la señal modulada. ¿Cómo la hace? Multiplicándola por otra portadora y hace un down converter. Y en lugar de modular en 21, moduló en 10, la multiplicó por el 11 y por la suma la tiene en 21. Entonces, ¿qué hizo? Moduló en baja, multiplicó por otra portadora y tomó el up y cambió la frecuencia de transmisión. Entonces puede partir de un cristal más chiquito. ¿Me explico? Sí, totalmente, gracias. Por nada, pase por caja. Entonces, lo que estamos proponiendo es hacer un proceso de conversión y creo que todo el mundo va entendiendo que la idea es que siempre el oscilador local esté o por encima o por debajo de la frecuencia de FEUL que uno quiere obtener. ¿Eso lo entienden todos? Cuando el oscilador local está de la frecuencia de sintonía más una FI, al oscilador se le llama super
heterodino. Y cuando el oscilador local está de la frecuencia de sintonía menos un FI, se lo llama subheterodino. Entonces yo puedo tener, lo que pasa es que después vamos a ver, ahora dentro de un rato vamos a ver, que siempre conviene trabajar con los superheteródinos. Qué curioso, que el oscilador local esté una FI por encima de la sintonía. El término super es porque está por encima, y heteródino porque adentro se mezcla. El término sub es porque el oscilador local está por debajo de la sintonía, y heteródino porque hay una mezcla. ¿Me siguieron hasta acá, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Antes de empezar a hacer calculitos, vamos a ver las cosas malas, porque hasta ahora parece ser que utilizar el down converter, en especial en el proceso de recepción, es una cosa excepcional, atento a que yo convierto la frecuencia sintonizada, atento a que yo elijo la frecuencia sintonizada, la transformo a una portadora mucho más baja. Estoy cargando la tinta. Esto es bárbaro, pero todas las cosas buenas siempre tienen un pequeño defecto. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver al ejemplo de antes. Supongamos que yo acá tengo una estación que está en 10, otra estación que está, póngale, en 11, otra estación que está acá en 12. Esto puede ser mega. No importa lo que es. Entonces viene el tipo y me dice, che, loco, yo quiero que la FI sea una FI bajita. Bueno, ¿cuánto querés? 1 MHz de FI. Bueno, entonces cuando yo venga y sintonice la estación de 12 MHz, de 10 MHz o la de 11, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ese es el sintonizado. Un circuito L, que se sintonizó a la frecuencia central de 11, y acá está el ancho banda, pero como el circuito LC, ¿se ve la gráfica? Hey. Sí, se Sí, superpone profe. con las otras. Sí, sí. Ahí está. Entonces, evidentemente, fíjense que toma lo que a él le corresponde, pero como es asintótica, estas componentes siguen para andar. Acá está la siguiente estación. Acá está la siguiente estación. De 13. Acá está la siguiente estación. De 9. Y así sucesivamente. Entonces viene el tipo, entra acá, taca, taca, quiere obtener 1 MHz. Y pone el oscilador local. Si es súper heterodino, lo sintonizo ¿a cuánto? A 12. O eventualmente, si es sub, lo sintonizo, lo puso oscilar a 9. Tal que 12 menos 11 me da 1, o 12 menos... perdón. 10 sería, profe. 10, sí, ya estuve haciendo más acá. 12 menos 11 me daría 1, y 10 menos 11 es un FI por encima y un FI por debajo. Bueno, maravilloso. Pero resulta que, supongamos que el tipo está escuchando la estación de 11, entra con pulenta, y cada vez que el locutor toma aire, se calla, toma aire, escucha en el fondo, muy bajito, escucha la señal de la estación que está en 13 MHz. Ahí se escucha. El tipo habla, cada vez que baja el volumen o se calla, está escuchando la de 13. O podría ocurrir que está hablando el tipo que está sintonizando la de 11, y sin embargo, cada vez que se cambia o la tiene como un fondo, está escuchando la estación de 9 MHz.
Entonces, claro, este es el problema que nosotros tenemos. Fíjense lo que está pasando. Supongamos Profe, que ¿no sería la de 10 y 12 en vez de 9 y 13? no. Tengo el oscilador local en 12, por ejemplo. Sintonizo 11, oscilador local 12, el down converte está en 1 mega. Estoy escuchando la señal de 12. Sin embargo, la de 11. Y sin embargo, cada vez que este tipo toma aire, estando acá, la de 13 se le mete. ¿Sabe por qué? Porque 13 entra en el sintonizado, porque este es un pasivo, con muy poquita amplitud, está en la antena, y 13 menos 12 me da 1 mega. ¿Se dan cuenta? Ah, bien. Sí. ¿Entendió eso? Sí, Claro, profe. el 13 está entrando, o sea, lo que pasa es que acá en el gráfico no se da, pero la distancia desde acá hasta acá, las estaciones están pegaditas uno al otro. Desde acá hasta acá hay una distancia de 2 megas. Entonces, el sintonizado, en su parte asintótica, toma un cachito de esta, y como este está en super heterodyno, 13 menos 12 me está dando 1. O al revés, supóngase que esto tuviera en subheterodyno, hace 11 menos 10 te da 1, pero también esta señal que está ahí agarrada chiquitita por el sintonizado, 10 menos 9 me da 1. Eso es lo que nosotros no queremos. Sin embargo, lo tenemos. ¿Por qué? Eso se conoce como la frecuencia imagen. Profe, ¿esas eran las armónicas esas que veíamos en el multisim el otro día en clase? No y no. ¿Cuál es la respuesta? No. Estas, escuchen, está bien la pregunta porque presta confusión, por eso le digo no y no. No estoy hablando de armónicas. No, escuche. Ahí hay una pregunta, no sé, Sergio, léeme el as porque no. Sí, dice que me parece que es por el oscilador que está poniendo. Muy bien, exactamente, mire. Déjeme que le conteste al joven. ¿Qué es esto? 9, 10, 11, 12, 13. Usted, ahí lo que estoy poniendo es un ejemplo. Supongamos que tengo una banda de trabajo, una banda de servicio. Desde acá hasta acá hay normado un servicio que comunica con estas portadoras y supóngase que estuvieran moduladas en amplitud o en la técnica que usted quiere. Entonces, supongamos que el tipo está escuchando radiodifusión en AM o en lo que usted quiera, y van de una banda que empieza acá y termina acá. Y las estaciones que están en esa banda es la estación Pirulo en 9, la estación Citrulo en 10, la estación Montelulo en 11, Piriluro en 12 y Sacarulo en 13. Son los nombres de las estaciones que están en 9 MHz, 10 MHz, 11 MHz, 12, 13, y eso que se ve ahí son las bandas laterales. Entonces viene usted, dice el usuario, quiere escuchar la emisora, que no me acuerdo cuál era, que está en 11 MHz. Entonces el tipo viene, va al dial, mueve el dial y en el dial justo está clavado los 11 MHz. Cuando el tipo mueve el dial para 11 MHz, lo que está haciendo es mecánicamente, vamos a suponer que es mecánico, que no lo está haciendo electrónicamente, mueve el dial y mueve la capacidad estatal, que el valor de esta capacidad con el valor de esta inductancia, ya lo voy a ampliar más cuando le explique más un receptor, este inductor con este capacitor oscilan a la frecuencia de 11 megas. Entonces, todas estas estaciones que ubicanse, están en el espectro, están atacando a la antena, solamente puede entrar la de 11 porque el sintonizado, que es un filtro, lo deja entrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. A bornes en la punta de la antena están todas. Pasa la de 11. Entonces el tipo, ahora adentro de lo que pasa, él no le escucha, él está escuchando la estación de 11 MHz. ¿Qué hizo el receptor por dentro? En el mismo tiempo,
El receptor dice, yo no quiero tener un montón de detectores, quiero tener un solo detector. Ese detector lo quiero trabajar en 1 MHz. Para que acá esta frecuencia de 11 se transforme en 1, la posibilidad es elegir acá una frecuencia que al multiplicar por esta, en el up o en el down, me dé 1 mega. Posibles valores, 12, tal que 11 menos 12 me da 1, posible valor 10, tal que 11 menos 10 me da 1. Si pongo el oscilador local, una FI por encima de la sintonía, o sea, sintonizo 11, le sumo la FI con 12, lo obtengo, o sintonizo en 11 y le resto una FI y me da 1, en este caso el receptor es súper heterodino porque el oscilador local está una FI por encima de la sintonía. Y en este caso el oscilador local es subheterodino porque el oscilador local está una FI por debajo de la sintonía, porque si es 1 la FI, 11 menos 1 me da 10 para que en la suma, en el down converter me siga dando 1. Entonces viene, hasta ahí vamos bien. Entonces el tipo, esto ya no es armónico, es un problema de la conversión. Entonces el tipo dice, ajá, 12, 11 menos 12, 1 y estoy escuchando el radio citrulo. Bueno, y de golpe cada vez que esto se da con hombres, ¿no? Que toman aire mientras hablan. Entonces, cada vez que el tipo toma aire, que está hablando bajo o hace alguna pausa, qué sé yo, siente de fondo la estación de 13. ¿Y por qué la siente? Por una cuestión muy simple. Este es un sintonizado hecho con un inductor y un capacitor, por lo tanto la curva es muy asintótica, y este de 13 que está muy pegada, le engancha por ahí. Entonces, con poca amplitud dice 13 menos 12 me da 1. Al revés, el oscilador local estaba en 10, o sea, un FI por debajo de la sintonía, era un receptor no super, o sea, un subheterodino, y cada vez que el de 11 toma aire, 9 menos 10 me da 1, o sea, está entrando de fondo con un volumen más bajito, una estación que está en 9 MHz. Yo quiero escuchar esta y ni esta ni esta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es el precio que uno paga, cuando hace un proceso de conversión. Esta es lo que técnicamente llamamos frecuencia de imagen, que está de la sintonía a más o menos 2 dFi. Fíjense, la frecuencia de sintonía es 11, más o menos 2 por 1 me da dos posibles valores, 13 o 9. 13 y 9 MHz son las dos imágenes de 11. Es decir, 13 y 9 son estaciones que yo quiero escuchar cuando la sintonice. Pero cuando sintonice la de 11, no quiero escuchar la de 13 y la de 9. Si estas son imágenes de estas porque están muy próximas. La única forma que la frecuencia no exista la frecuencia imagen es que yo en lugar de haber elegido, no, sí existe pero que no entre, si yo en lugar de haber elegido 1 mega hubiera tenido acá 5 megas, de la sintonía, que era 11, la imagen está a ¿cuánto? A 2 veces 10, está a 21. Ya no puede entrar por el sintonizado de entrada. Entonces, ese es el precio que uno paga cuando hace una conversión. El precio de la conversión es que si uno pasa mágicamente de una frecuencia muy alta a una frecuencia muy baja, a una FI muy baja, a 2 FI está la frecuencia de imagen. Entonces, con cualquier estación que está al lado nos están entrando juntas. Por eso, la FI es muy buena, pero hay que elegirla adecuadamente. Yo siempre digo que la FI tiene que ser tan baja como sea posible, pero tan alta como sea necesaria, porque hay que eliminar el efecto de la frecuencia de imagen. Hay que elegir adecuadamente la FI. Tiene que ser lo más baja posible para ser sencillo el receptor y lo más alta posible para que no me moleste o no me entre por el sintonizado la frecuencia de imagen. Hay que elegir adecuadamente la frecuencia interna. ¿Se entendió esto hasta acá? Ahora vamos a ver cómo se elige. ¿Sí?
Ey, Sí, profe. Sí, sí, se entendió. Profe, ¿y cómo Sí, hacemos profe. para evitar la frecuencia de esta imagen, digamos? Para que no moleste la imagen. hago alta la FI. Hago Ah, alta la FI. Entonces, si la subo, la imagen queda muy lejos y el sintonizador montoto lo agarra. No sé si me explico. bien, bien. Lo de bien es porque lo entendió. Entonces, también la otra posibilidad sería, si ustedes se ponen áspero, hacer que esto sea terriblemente más selectivo. ¿Cómo hago que un sintonizado sea más selectivo? ¿Tengo que subirle Q o no? Sí, profe. ¿Qué cosa, profe? El factor de mérito era. No me acuerdo que era el Q, profe. Muy bien. Tengo que subirle el factor de mérito. Si le subo el factor de mérito, llevo la curva para arriba, ¿y cómo hace el guaso? Se hace más angosto, ¿o no? Entonces, para subir el factor de mérito en un pasivo, Montoto lo hace. Pero si le pongo un amplificador, entonces en lugar de sintonizar con un elemento pasivo, le pongo amplificación, o sea, pongo un amplificador sintonizado y estoy mejorando la ganancia, le subo el Q y achico, mejoro el rechazo a la frecuencia de imagen. O sea que ya naturalmente surgieron dos opciones. Una, poner un sintonizado activo que achicaría el ancho de banda y rechazaría la frecuencia de imagen. Y la segunda situación, que también es importante, es elegir adecuadamente la FI. Para lo cual, entonces, en lugar de sintonizar solamente con una inductancia o sea, sintonizar con un sintonizador clásico, lo que hago es poner la antena y poner acá un amplificador que se llama amplificador de RF y sintonizo sobre este. Entonces, este amplificador tiene un montón de ventajas. Este amplificador después van a ver que se llama amplificador paramétrico y si los receptores que tienen esto, aparte de ayudar a rechazar la frecuencia de imagen, nos van a ayudar a que no tenga ruidosidad el equipo, eso lo vamos a ver cuando veamos ruido. Pero esto ayuda a rechazar la frecuencia de imagen. La gran calidad de los receptores está acá, en este amplificador. Y si de un amplificador clase C, sintonizable, que usted le varía la sintonía, entonces ¿qué hace? Sintoniza y tiene ganancia, rechaza la frecuencia de imagen. Entonces después viene acá y acá tiene el conversor, el multiplicador y acá está el oscilador local. Este oscilador local se mueve en tracking con esto tal cual lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo se podría hacer? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Jóvenes? Hey, Sí, profe. un comprendido, ¿sí? ¿Todos? Yo, profe, el RF me perdí un poco de qué es lo que es. El RF. Sí. Es amplificador. Radiofrecuencia. Se le pone amplificador de RF porque amplifica en radiofrecuencia. Entonces yo podría hacer, mire, lo podríamos ver. Yo vengo y hago esto, mire. Esto que está acá, en serie o en paralelo, es un sintonizado pasivo, ¿no es cierto? Supóngase que yo en lugar de sintonizar pasivamente, haga esto. Entonces, acá póngale que entran todas las estaciones y podría sintonizar a la entrada también, pero están todos acá en la entrada y quieren pasar. Pero ¿qué va a pasar acá? Solamente la frecuencia que esté sintonizado deje pasar. ¿Entienden eso o no? Hey. Sí, sí, sí. Podría hacer la sintonía acá también, ¿no? Eso es cuestión de gusto. Pero ¿qué ventaja tiene esto? Que este es un amplificador no lineal. Un amplificador no lineal. Clase C.
asqueroso. ¿Qué tiene ventaja? Gran rendimiento. Entonces lo linealizo cada vez que esto elige la frecuencia a la cual va a trabajar. Entonces tengo la ventaja de una gran amplificación en una frecuencia que yo sintonice y que tiene un gran Q, y entonces se achica un poquito el ancho de banda y entonces no tiene tanto efecto asintótico y no me joden tanto las estaciones de lado. A eso se le pone como un bloquecito que le decimos el amplificador de ref. Ahí. ¿Se entendió ahora lo que es el amplificador de ref? Sí, perfecto. Sí, profe. La explicación y el profesor. ¿Cómo, hijo? Nada. Ah, ya sé, ya lo entendí, fue muy sutil, ya está, ya me di cuenta. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una forma de que la frecuencia de imagen no nos moleste, o sea, rechazar la frecuencia de imagen, una es hacer una sintonía activa. Subimos el Q y achicamos un poquito el chancho de banda. La otra, la más importante, es hacer que la frecuencia de imagen, aparte de poner el amplificador sintonizado, el amplificador de ref, o etapa de alta, amplificador de bajo nivel de ruido. Miren, los nombres que tiene son LNA, ¿no es cierto? Low Noise Amplifier, o sea, amplificador de bajo nivel de ruido. Tienen miles de nombres, o etapa de alta, pero no deja de ser un sintonizado activo, ¿no? Lo bueno es que uno podría hacer de que la frecuencia de imagen no desaparece, porque son las mismas estaciones que no quiero que entren cuando yo sintonice una. Lo que hay que hacer es que quede lejos. Entonces, ¿qué hago? Elijo una FI alta. La FI entonces tiene que ser tan baja como sea posible para hacer fácil el receptor y tan alta como sea necesario para rechazar la frecuencia de imagen. Entonces, lo mejor que me puede pasar es esto. Yo acá tengo una banda. Supongamos que voy a una banda que va de 30 a 40. Y que acá adentro, en este servicio que va de 30 a 40, están todas las portadoras moduladas. ¿Me explico? Están todas las portadoras moduladas. En los valores que usted quiera. Está de la banda de 30 a 40. Entonces, ¿cuál sería el criterio de elegir la FI? Cualquier frecuencia que yo sintonice acá, a 2 FI por arriba o 2 FI por debajo, siempre va a haber una que va a ser imagen. Entonces sería bueno que cualquiera sea la frecuencia que yo sintonice, elegir una FI tal que cuando yo sintonice la imagen esté a 2 FI y quede afuera, ya sea por arriba o por debajo. O sea, que queden las imágenes queden fuera del rango de sintonía. O sea, están de esta a 2 FI. O sea, que hay que elegirlas bien para que cualquiera sea la que yo sintonice acá adentro, la imagen quede siempre fuera del rango de sintonía. Entonces, ¿cuál sería la papa para elegir la FI mínima? Y sería la frecuencia máxima menos la mínima sobre 2. O sea, en este caso, 40 menos 30 sobre 2. 40 menos 30 es 10, dividido 2 es 5. Fíjese que cualquier estación que yo sintonice entre 30 y 40, la imagen va a estar, supongo que elija, no sé, por decir algo, 35. Elijo 35 a 10 por encima, porque está a 2 FI, en 45. Y está por acá, no, la de abajo no la agarro. O sea que cualquier estación que elija acá, sumándole 2 veces 5, las imágenes quedan fuera de la sintonía. Pero fíjense en qué pasaría, en este caso, si yo elijo el principio de banda. La frecuencia de imagen está de la frecuencia de sintonía a más o menos 12 FI. Entonces, cuando la frecuencia de sintonía sea 30, más o menos 2 FI, que es 5, me va a dar dos posibles imágenes. 30 menos 10 me da 20. No entra dentro del rango de sintonía. Pero 30 más 10 me da 40. Justo el extremo de banda es el problema. O sea,
acá abajo no me jode, pero en la de 40 podría, como es extremo de banda, estar dentro de la banda. Y de la misma forma, cuando sintonice 40 más menos 2 FI, 40 más 10 me da 50, fuera de la sintonía, y 40 menos 10 me da 30, justo al principio. Entonces, cuando yo elijo la FI así, máxima menos mínima sobre 2, cualquier frecuencia que yo sintonice, la imagen queda fuera de banda, siendo el problema el principio y final de banda. Por eso, en general, el criterio de la elección de la FI es el siguiente. Se calcula la FI mínima, y la FI real es la FI mínima más una constante, un pequeño valor. Si esto en lugar de haber sido 5, hubiera sido 5,1, ya sintonizando 30 más 10 sería 40, pero más 10,2 ya sale fuera de la banda de sintonía. Entonces, se elige la FI como la máxima, la mínima, dividido 2, y se le suma un pequeño valor, una constante chiquitita, que está normada para todos los servicios. Por ejemplo, ese valor vale 0,7 para radiodifusión comercial en la banda de FM. Por ejemplo, si yo me siguieron hasta acá, hey, jóvenes, un comprendido. Sí, profe. Sí. Una consulta sobre esto que estaba dando. Si elegimos, por ejemplo, la de 40 o la de 30, como estaba explicando recién, ¿afecta lo suficiente como para que sea un problema por más que estén lejos, o es una cuestión de que no afecte directamente? Pero fíjese, vea, esto es de puro odioso, lo hacemos para que se cumpla todo, pero si el negro sintoniza, primero es muy poco común, o sea, es muy poco común que la primera estación esté justo al principio de banda. Tiene que estar corrido un poquito para que entren las bandas laterales, no sé si me explico. Segundo, supóngase que la primera estación estuviera al principio de banda, para que la de este lado no entra, y para que esta sea imagen de esta, imagínense lo hediondo y berreta que debería ser el sintonizado, no sé si me explico. Sí, por eso le preguntaba, porque está como muy lejos como para que afecte demasiado. Terriblemente lejos, pero No tiene mucha potencia. ¿pero qué dijimos? Que íbamos a elegir una FI tal que cualquiera sea la frecuencia que yo sintonice, siempre esté fuera de la banda de la imagen. Entonces, si yo, supóngase, en el estúpido caso, en el supuesto, que yo hubiera tenido como primera estación justo el principio de banda, que no es así, si yo lo elijo acá, tiene que ser un poquito más grande el FI para que el back de la banda no me entrara. O si elijo el back de banda, para que el principio de banda no me entre. Entonces, le elijo un poquito más grande. Entonces, ahora, siempre que uno calcula ese problema, trabaja con la mínima, ¿no? No sé si me explico. Y la K es un valor que ya está normada, se toma como norma en cada banda de trabajo. Entonces, fíjense, vamos a hacer el ejemplo para FM. En FM, el servicio comercial de FM va de 88 a 108 MHz. Entonces, la FI debería ser 108 menos 88 sobre 2. Esto da 10 megas. Con 10 megas, 88 más 20 justo te da 108, o 108 menos 20 te da 88. Entonces, ¿qué se hace como FI real? Es 10 más 0,7. 10.7. K vale 0,7. O sea que en lugar de ser 10 megas, es 10.7 megas y ya no te jodas más. Ese K está normado. A los efectos de cálculo y valor uno tiene que fijarse en la norma, y si no, en los problemas siempre usamos la FI mínima. Profe, una pregunta. Cuando dice que la banda va de 88 a 108 MHz, ¿no encontramos nada nosotros por debajo o por arriba de esa frecuencia? Entre 88 y 108 está el servicio de radiodifusión comercial modulada en frecuencia, el broadcasting de FM. En 108.1, del 108.1 hasta 117.9, está ubicado el servicio de BORD, radio baliza unidireccional de VHF,
que es un sistema de ayuda a la aeronavegación. Bien, entonces no interferiría, digamos, esas señales con lo que nosotros queremos hacer. Tendría que ser una mala suerte terrible. Usted tiene acá este servicio. Esto está en una modulación. Y este servicio que está acá es otro servicio. Y la imagen le cae acá. Primero, tiene que pasar que esta imagen tiene la misma modulación que esta. Generalmente el servicio que está al lado no es la misma técnica que está acá. ¿No es cierto? Y aún así, tendría que ser un gran azar si su estación, su receptor sintoniza toda esta banda, tendría que tener un sintonizador de entrada hediondo para que le entrara esto. ¿No es cierto? Claro, sí. No es imposible, es dificultoso que eso ocurra. Además, siempre al láter de cada servicio no están en las mismas técnicas. Entonces, aún así, entrando, póngale que le entre una que esté ahí al lado, tampoco le va a joder. Profe, una consulta. Gracias. De todos modos, en el board va modulado en amplitud y frecuencia, un sistema ortogonal mecánico, se llama modulación espacial. Diga. ¿Usualmente se utiliza la técnica del amplificador RF de ese clase C que había dicho o de ampliar la RI? En los buenos receptores, a excepción de esas radios chiquititas, esas que están hechas de materia fecal y papel higiénico, esas que vienen de los chinos, los portátiles no tienen amplificador de RF, pero todos los autos radio, todos los equipos que de calidad, los receptores tienen que tener necesariamente ese amplificador, la sintonía activa, el amplificador de RF. ¿Sí? Claro, o sea, depende de dónde se aplique, digamos. O de la calidad que se desee. Claro, exactamente. Además, cuando veamos ruido, vamos a hacer algunas otras aclaraciones más de la importancia que tiene ese amplificador de la entrada. El activo de la entrada, el amplificador de RF, también llamado de etapa de alta. Perfecto. Bueno, ¿cómo dijo? No sé qué dijo. Repita. No, gracias, decía. Gracias por la explicación. Ah, bueno, de nada. No, pase por caja y le va a cobrar Jean-Claude. Profe, el motivo por el cual la banda de trabajo son cortas normalmente es por el tema de la FI para que no sea tan grande, o es justo coincidencia. Usted sabe, hijo, que no, debido a mi vejez y que no tengo los auriculares, háblemela, dígamela más lenta la pregunta, que no la alcanzo a entender. Repítamela, por favor. Sí, el motivo de que la banda de trabajo sea tan corta. El motivo de que la banda de trabajo sea corta, digamos. Porque va de los 88 a los 108, que son 20 MHz solamente de banda, ¿es porque para que la FI sea chiquita o es por otro tema? No. Eso, el espectro de frecuencia es un recurso que se agota. Es un recurso que se agota totalmente. Y no es renovable, digamos, ¿no? No es renovable, no como la esposa que uno puede cambiar. Es un recurso no renovable. Entonces, una vez ¿qué se trata de hacer? Todo el mundo pelea por las bandas y cada vez nos vamos más arriba de los gigas para tener servicio. Entonces, la radiodifusión comercial, por el ancho de banda que tiene el canal de comunicación, que son 200 kHz, entre 88 a 108, con 200 kHz de ancho de banda de la estación, permite entrar 100 estaciones de radiodifusión en esa banda. Entonces, con eso es más que suficiente, porque además una frecuencia, usted la puede repetir en otro lugar. O sea, supongamos la frecuencia de 100 megas, la estación de radiodifusión de 100.5, que está en Córdoba, se puede repetir en otra provincia, siempre y cuando las áreas de cobertura no se mezclen. O sea, aparte de tener 100, supongamos que en esa localidad tuviera las 100 estaciones, en otra localidad puede con el mismo espectro repetir toda la frecuencia siempre y cuando no se interfiera. Generalmente siempre se trabaja con valores impares, dejando una estación libre al lado, pero con eso alcanzan para poner 100 estaciones. En realidad, el tamaño de las bandas depende de muchos factores, pero uno de los factores que influye en el tamaño de la banda es
el ancho de banda que tiene cada estación y el tipo de servicio que brinda. Entonces, eso es el que limita el tamaño de las bandas. Y además, hay cosas que están mal hechas, pero quedaron por usos y costumbres, y porque antes no estaba todo normado. Sí, Sergio, normalmente nosotros les damos el espectro, después hablamos un poquito del espectro de radiodifusión y hablamos de propagación en un momento determinado cuando terminamos AM y FM, porque no hay que confundir las técnicas de modulación con los servicios. No hay que confundir eso. Cuando dicen el AM llega más lejos que el FM, es una barbaridad. Creo que les aclaré eso. Después vamos a destinar una clasecita que les va a dar el ingeniero Jean-Claude Grandin, dándole cómo están ubicados los servicios en el espectro. ¿Sí? Bueno, Okay. jóvenes, ¿me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Sergio, ¿estás ahí? Sí, sí, apago el micrófono para no hacer ruido nada. ¿Tenés la calculadora a mano? Sí. Bueno, dentro de un rato, tenela ahí, anda calentándole las pilas, que si no, porque dentro de un rato te voy a pedir algo. Bueno. Bueno, entonces, nos queda lo siguiente. Todo el mundo entendió que todos los receptores entonces tienen un proceso de conversión. Todos los receptores tienen un proceso de conversión. ¿Qué es eso? Para todos los que pasan. Bueno, todos tienen un proceso de conversión que se trata de obtener una frecuencia más chica, o sea, en el down converter, la frecuencia intermedia. Y se resuelve todo adentro del receptor a partir de la FI con un solo detector. Bueno, con un solo detector. Vamos a hacer, nos están quedando dos cosas. Vamos a contar ahora un poquito más del servicio de radiodifusión, aplicando el ejemplo de cómo yo conté, dije que cuando el oscilador local está por encima de la sintonía, al receptor se lo llama super heteroadino. Y cuando el oscilador local está por debajo de la sintonía, al receptor se lo llama, en realidad no se lo llama nada, porque la literatura y los papers no hablan de receptores subheteroadinos porque no se usan, pero el término que yo uso es super y no super o subheteroadino. El oscilador local por encima de la sintonía es super y por debajo es no super o subheteroadino. Entonces, ¿por qué se prefieren los superheteroadinos? Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Lo vamos a hacer en el ejemplo de radiodifusión comercial para que lo podamos entender de una manera simple. Esto que voy a decir es extensible a cualquier servicio que lo hagamos y se nota menos, pero acá se nota bien el efecto. Entonces, el servicio de radiodifusión comercial en la banda de broadcasting va desde 520 hasta 1680 kHz. Acá vamos a poner el rango. Y acá vamos a poner frecuencia del oscilador en super. Y acá vamos a poner frecuencia del oscilador en sub. Bueno, en realidad, si yo hiciera la siguiente pregunta, capucitos, ¿se ve el color rojo? ¿Se ve? Sí, se ve bien, profe. Sí, se ve bien. Entonces, ustedes me dirían, bueno, ¿cuál sería? Nosotros hemos hecho que el ancho de banda base son 5 kHz, entonces la estación ya modulada por norma va a ocupar 10 kHz. Vale. Si tuviéramos que elegir la frecuencia intermedia para esto, yo tendría que hacer la máxima menos la mínima dividido 2, la máxima menos la mínima dividido 2, y debería sumarles algún valorcito, 1680, 520 da. 580 da la suma dividido 2. No, es cierto, da 580.
Primer problema, ¿no? No es conveniente elegir un valor de frecuencia intermedia que esté dentro del mismo rango de sintonía. Y esto no es conveniente. Pero en realidad se eligió 455 kHz de FEI. Pero no es porque no es conveniente utilizar una frecuencia de FEI que esté dentro del rango de sintonía, porque yo podría tener una FEI de 580 y 580 es una frecuencia sintonizable, ¿no? Bueno, en realidad esto surgió por casualidad, porque en principio los primeros receptores no eran de este tipo, eran receptores que se usaba en el modelo de galena. Bueno, era un diodito de arsenuro de galio que hacía todo el trabajo. No me voy a poner a explicar ahora la radio de galena, porque eso va a mostrar que en 1492 yo trabajaba con la radio galena. De todos modos, el modelo era un modelo que sintonizaba y demodulaba sobre la misma señal sin hacer conversión. Hasta que apareció Lee de Forest cuando inventó el triodo y aparecieron los receptores regenerativos y se empezó a entender más o menos, no del todo, los procesos de conversión y nació el concepto de la FI. A todo eso, durante mucho tiempo, ya por comodidad, se usaba 465 kHz, yo hablé radio con 465 FI, y después por norma se hizo 455 porque daba la casualidad que era un valor cuya FI no entraba dentro del rango de sintonía, que era 580, y porque además por una cuestión de construcción de la bobina era más cómodo. La cosa es que quedó la de 455, que de hecho está mal elegida, porque si yo sintonizo 520, por encima a 1 mega, o sea, a 1,5, que entra dentro del rango de sintonía, te queda la imagen, pero ya se había hecho así, quedó. Así que, bueno, la frecuencia que se es el único caso donde el criterio que hemos puesto de la FI no se aplica totalmente, porque los criterios se hicieron posterior de que se trabajaba con la señal de radiodifusión comercial, que fue evolucionando y adaptándose a las necesidades. De todos modos, la FI es 455 kHz. Entonces, ahora viene el trabajo tuyo, Sergio. Sí. Si yo tuviera el oscilador local, si hiciera el receptor en súper heterodyno, el oscilador local tendría que, cuando sintoniza 520, tendría que estar oscilando ¿a cuánto? 520 más 455. Y eso nos da 975. 975 kHz. Y cuando el oscilador local llega a 1680 más 455, ¿cuánto tiene que dar? 2135. 2135. Y acá hacete la resta, anda ganando tiempo. Eso quiere decir que el diseño de este receptor, de un receptor súper heterodyno, 65. Un oscilador local que vaya variable, que vaya de 975 a 2135 kHz. Cuando yo lo haga subheterodyno, el oscilador local tiene que ir desde cuánto? 65 ahí. De 65 kHz hasta cuánto? 1225. 1225. O sea, este oscilador local tiene que ir desde 975 a 2135 y este va de 65 a 1225. La pregunta es, ¿qué es más fácil hacer? Haceme los conscientes de estos dos. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Un oscilador en baja frecuencia o un oscilador en alta frecuencia? 218. Pueden contestar. Hey, ¿qué es más fácil para ustedes diseñar? ¿Un oscilador en baja o en alta frecuencia? Chicos. Estamos pensando, ¿en baja, profe? En alta. ¿Viste, Sergio, cuando les dije chicos, enseguida contestaron? Si les decía alumnos o señores, no me contestan.
Bueno, de hecho, el sentido común parece ser que es mejor y es más fácil diseñar un oscilador local en baja frecuencia. Tengo que elaborar acá 975 kilos y acá tengo uno de 65, es más fácil. Sin embargo, ¿por qué se prefieren los superheteroides? Porque si yo tengo que hacer un oscilador local de una frecuencia, de hecho que es más fácil hacer uno de 65 y no de uno de 975. Pero fíjense en lo siguiente. Este valor contra 2, y algo. 2.18. 2.18. ¿Y este cuánto me da? Como 19. 18,84. Ah, bueno. O sea, casi. Entonces, Sí. fíjense que si yo diseño un oscilador en baja frecuencia, este oscilador tendría que variar desde acá hasta acá casi 19 veces su valor. Mientras que este tendría un rango de variación de 1 al 2, o sea, sería el doble. Entonces, a nivel de un oscilador variable, si bien es cierto, tengo una frecuencia, tengo que diseñar un oscilador en alta frecuencia, este va de un valor al doble y este tiene que ir de un valor de 19 veces más grande. Entonces, el rango de variación es muy grande respecto de este y estamos en el horno. Mientras cuando uno diseña osciladores variables, el rango, o sea, el máximo y el mínimo, el orden de variación tiene que ser lo más chico posible. Por eso, este es más fácil de diseñar con este y por eso se prefieren los receptores superheterógenos. Acá se nota mucho la diferencia. Acá se nota mucho la diferencia. Pero si estas frecuencias fueran muy altas, estos dos valores son muy parecidos. Sin embargo, el superheteroide siempre tiene un rango más chico. Por eso es que se prefieren los receptores superheteroides. ¿Quedó claro? ¿No? Profe, que no entendí cómo calculó el rango. Hice el cociente entre esto y esto, indicando desde acá hasta acá cuántas veces varía. Si estoy en 65 y paso 1025, este valor creció 19 veces más o menos. Profesor. ¿Entendió, joven? Sí. Ahora el otro joven, disculpe que le dije Pérez, no me acuerdo cómo se su apellido. ¿No existe la complicación adicional aparte de que para una frecuencia más baja sería más complicado tener un capacitor variable porque tiene que ser de mayor capacidad, ¿no me equivoco? Bueno, a ver. Necesitaríamos un capacitor variable más voluminoso, digamos. Desde el punto de vista mecánico sería un... Bueno, sí. Si estuviéramos trabajando con dispositivos mecánicos, sí. En general, hoy eso no se hace con dispositivos mecánicos, ¿no? Te pone un varactor y tiene un micro y le va metiendo una función escalón y cada saltito de escalón es un paso de frecuencia y va cambiando la estación. Pero es cierto. Me refiero a los comienzos eligidos por la converter por el tema de ese también. Coincido con lo que usted me dice. Al hacer este oscilador en baja frecuencia, el capacitor variable sería un poquito más voluminoso. Pero yo le pregunto, si hiciera la inductancia más grande, podríamos solucionar el problema. De todos modos, si hiciéramos la capacidad variable, este sería más voluminoso, a nivel de dimensión física. Totalmente de acuerdo. Sí, joven, lo que usted dice. Sí, le quería consultar sobre eso que dijo recién. Sigo sin entender a nivel constructivo. Entiendo la diferencia entre uno y otro, entre el super y el sub, de que uno aumentaría solamente el doble para llegar al máximo y el otro 18 veces, pero constructivamente, ¿en qué nos afecta eso? O sea, claro, en este caso. ¿En qué nos afecta? Claro, ¿por qué sería más fácil que, digamos, sería una cuestión de la cantidad de vuelta, entre comillas, que tenemos que dar para aumentarlo, pero... No, hijito, no es así. ¿Sabe por qué? Cuando usted quiera Dios y la Virgen, si es que existen, que usted en algún momento llegue a ver diseño de radiofrecuencia, porque si siguen así no creo que vean, pero van a descubrir cuando llegan a las aplicadas 3, que uno, el ingeniero, empieza a ser áspero en dos cosas. La primera,
cuando es capaz de hacer síntesis de redes, que aprende a diseñar filtros y entiende los problemas de la sintonía, tanto los filtros analógicos como los filtros digitales. Y lo segundo es que cuando puede hacer diseño de radiofrecuencia. Un diseño de un elemento que no tenga grandes frecuencias, usted mete el dedo y no pasa nada. Cuando usted esté trabajando en alta frecuencia, mientras más grande sea un oscilador, y no te digo si es variable, primero, los diseños son muy complejos, porque uno tiene que asegurar, el problema del diseño del oscilador variable, es que uno tiene que asegurar que la variación sea lineal dentro del rango que uno se propone. Y la forma de lograr variaciones lineales es trabajar con anchos cortos, o sea, con rangos chicos. El segundo aspecto es que mientras más alta sea la frecuencia, el trabajo que se hace necesita, las placas necesitan un complejo proceso de desarrollo. Por ejemplo, uno pone el transistor en el centro del bloque y tiene que poner, las bobinas tienen que ir en línea perpendicular, los capacitores tienen que estar ortogonales a la bobina. Hay toda una serie de pasos que uno hace en la radiofrecuencia. Tiene que haber muchas islas, tiene que trabajarse a doble faz, conociendo perfectamente la capacidad distribuida entre las caras, porque todo afecta al diseño y va cambiando, hay mucha capacidad distribuida. Y cuando usted quiere calibrar o mover algo, pone el dedo y se va toda la miércoles. Entonces trabaja con calibradores largos para poder trabajar. Mientras más alta sea la frecuencia, no es solamente un problema de que es más bobina o más bobina, aunque una frecuencia alta uno pone un capacitor chico. El problema es cuando uno arma el circuito, todo el aspecto de los montajes que hay, que son terribles. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? El diseño de radiofrecuencia es complejo, por eso hay que blindar, hay que trabajar a distancia. Cuando se trabaja en muy alta frecuencia está la placa y está blindada y uno trabaja de afuera para ponerlo a punto. La curva en las pistas también se tiene en cuenta, profe, ¿no? No escucho. La curva en las pistas de la placa también se tiene en cuenta, ¿verdad? O sea que, profe, en síntesis nos conviene tener el menor rango posible, o sea, la menor variación posible para evitar errores, digamos, para evitar fluctuaciones grandes. Mire, el primer aspecto es trabajar en la frecuencia más baja que sea posible. Por eso, la magia del conversor es que usted está así. Si yo pudiera, digo, estoy en 1 giga. Yo llego a una FI de 1 mega. ¿Qué papa? Tengo una frecuencia de 1 giga y llevo a algún receptor que trabaja 1 mega. Estamos de 10. El problema es que hacer la conversión a 1 mega la puede hacer. El problema es que cuando usted tenga 1 mega de FI, a 2 megas de distancia de la frecuencia de giga tiene la imagen. No hay forma de rechazarla así. Por eso la FI tiene que elegir la alta. ¿Entiende? Y después, en radiofrecuencia, tiene que trabajar con frecuencias chicas, lo más bajas posible, pero tan alta como sea necesario. Y encima los rangos, si son variables, tienen que ser cortitos para no llegar a tirarse la oreja y volverse loco, que de hecho uno se vuelve. Así es, así es. Bueno, no sé si están satisfechos con esto que acabo de decir, lo han entendido. ¿He podido contestar todas las preguntas? Sí, profe. Sí. Entonces, lo que sí le quiero aclarar, de que esto es un ejemplo exprofeso para que se vea bien el rango. En otras bandas, por ejemplo, no sé, 88-108, si lo hacemos, o para cualquier otra banda, estos números son muy cercanos. En frecuencias altas, estos números son muy cercanos. Sin embargo, siempre es más chico el rango en el super, a la lona. Con eso se diseña, porque mientras más chico sea el rango, aunque sea un poquito más chico, es más fácil que hace que cuando tiene un rango más grande. Hay una pregunta en el chat. Alejandro Panel que preguntaba para el caso de FM. El caso de FM, y bueno, acá habría que poner, podríamos hacerlo, pero a ver. Acá tendríamos que poner de 88 a 108. La FI, Cali, ayúdame. Sí. La local tendría que ser en super, tendría que estar en 88 más 10.7. Sería 98.7.
1.7. Y acá sería 118. 118,7. Perfecto. Y hacemos el rango acá, esto, el número. 77,3 abajo. Ah, 77,3 abajo. Sí. Y acá. Y otro, 108,7. 97,3. 97,3. Bueno, este es más chico el oscilador, pero habría que ver ahora 118, Perdón, el rango de abajo es 1,25. ¿Y de arriba? Ya va. Ya va. Ya va, es más chico. 1,20. 1,20. 1,20. Es 1,20. De hecho, ¿qué les dije yo? Son similares, pero este tiene un rango más chico. Así que, al dar el capito, estamos en el orden, en el valor adecuado. Entonces, desde el punto de vista formal, nos conviene trabajar con el superheteroidino y no con el subheteroidino. ¿Está claro, joven? El que pidió para FM, ¿quién era? ¿Panero? Alejandro Planel. Ah, ¿cómo? Planel. Bueno, bárbaro, maravilloso. Ahora nos queda una sola cosa por hacer y es lo siguiente. Todos los receptores, no sé por qué hora andamos, pero estamos ya cerca de terminar. Sí, 22:55. Bueno, déjenme, nos quedamos un ratito más y termino. El receptor es un pequeño esfuerzo. ¿Saben lo que falta? Cuando yo voy en un auto, normalmente mínimo, Volvo, Audi 8, bueno, en fin. Uno agarra, va en el auto, va en el Volvo, y lo menos que hace es poner el MP3, lo va escuchando cuando estaba Mario Pereira, y va escuchando la radio, y si uno se aleja de la estación, la atenuación es mayor y el sonido tendría que estar bajando. Y si uno se acerca a la estación, la potencia es mayor, entonces estaría subiendo el volumen. Y tendremos que tener alguien, o uno ir manejando y moviendo así la perilla del control de volumen. Sin embargo, eso no pasa, ¿no es cierto? Cada vez que varía la señal por distintas características, ya sea porque estemos más cerca o más lejos, porque nos estamos moviendo, porque cambia el índice de refracción del medio, aumenta la pérdida, la atenuación, el volumen se mantiene constante. O cuando yo cambio un canal en la estación, se mantienen los parámetros más o menos constantes. ¿Eso por qué? Porque hay un control automático de ganancia. ¿Cuál es el concepto de control automático de ganancia? Esta es la antena y acá entra la etapa de refe. Acá está la etapa de conversión. Acá está el oscilador local. Acá viene la cadena de FI, que es los amplificadores que amplifican la señal en FI, o sea, están sintonizados a la FI, que hacen de filtro esta. Acá viene el detector, acá sale la amplificación y acá está la FDT, instrumento, parlante, lo que sea. Y del detector se saca una tensión que varía la ganancia de la etapa de FI y eventualmente, si hay etapa de RF, varía la ganancia de la etapa de RF. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la señal acá es muy grande, el detector lo detecta, aumenta la tensión y le baja la ganancia a estas dos. Cuando la señal acá es muy chica, ¿qué hace? El detector sube la ganancia de esto y la salida se mantiene constante. ¿Me siguieron hasta acá? Fíjense, yo podría hacer lo siguiente para que ustedes lo entiendan. En un amplificador, supongamos que yo tuviera acá un amplificador, lo voy a hacer sencillo. Yo tengo acá un amplificador. Este amplificador lo pongo así, hay mucho más que tendríamos que hacer, pero bueno, vamos a hacer así para que lo entiendan. Este es un amplificador que está sintonizado.
Este es un amplificador que está sintonizado, VCC. Entonces, supongamos que acá está entrando de la etapa anterior, lo pongo con un acoplamiento, podría acoplarlo así, como ustedes quieran. Bueno, entonces, de la etapa anterior está entrando una señal, y si yo acá le variase la ganancia, de esta polarización, este punto va a tener más o menos ganancia. ¿Por qué? Porque lo saturo más o lo corto más. ¿Sí? Bueno, ahora imagínense lo siguiente. Acá está el detector de muestra. Este es el potenciómetro de control de volumen. El potenciómetro junto con el capacitor son la constante de tiempo del diodo. ¿Lo ven? Y de acá, exprofeso, saco una constante de tiempo muy pesada. R AGC, C AGC. O sea, el RAGC y el CAGC son una constante de tiempo muy pesada. Veamos, voy a intentar dibujar esto acá. Esto que está acá es lo que está a la salida del dispositivo no lineal. ¿Están de acuerdo? La constante de tiempo P por C está elegida de tal manera que está siguiendo la forma de onda de la banda base. ¿Lo entienden? ¡Ey! Sí, Sí, profe, se entiende. Ahora imagínense que RAGC y CAGC son una constante de tiempo terriblemente lenta. El guaso se carga y tarda mucho en descargarse. Casi sigue los valores pico. En promedio, acá hay una tensión continua que será la tensión de AGC. Si esta tensión sube, esta ganancia disminuye. Si esta tensión baja, esta ganancia aumenta. Entonces, más cerca de masa o más lejos de masa. Entonces, ¿qué hace? Esa es la tensión de AGC. Cuando la señal está muy alta, esta continua se va mucho por arriba. ¿Qué hace? Sube la tensión acá, amplifica menos. Baja la tensión acá, porque la señal llega con menos, baja la continua, y esto hace que suba la ganancia. Obviamente, acá está esta constante de tiempo y esta, pero como acá hay un capacitor de acople, acá se recupera la roja, la azul, o sea, la F de T. Este es el modelo de AGC más sencillo que existe. Se llama AGC continuo lineal. Existen una diversidad compleja de controles automáticos de ganancia en los receptores. Por ejemplo, en los televisores, se barre una línea, se apaga y vuelve a aparecer una línea. El AGC, durante toda una línea de barrido, se mantiene constante. Cuando se apaga y vuelve a empezar la otra línea de barrido, se actualiza el AGC. Eso se llama AGC por gatillo constante, línea a línea. O sea, cada línea, entonces vos cuando estás viendo una imagen, no tenés, cada vez que se mueve, no tenés esa variación de brillo intensa por cada una de las líneas. Uno regula para que lo que haya sean variaciones de iluminación, porque la señal está más o menos iluminada, pero no tenemos un parpadeo por variaciones de señal. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, todos los procesos de recepción tienen un control automático de ganancia que sale del detector. Y esto mismo, acá está en la etapa FI, y esto mismo va al amplificador. Un capacitorcito que se acerca más o menos a masa al amplificador. Jóvenes, ¿han entendido?
Sí. Bueno, Yo le profe? quería hacer una Sí, consulta profe. sobre eso. Hijo. ¿Cuál sería la desventaja de tener un sistema así? Al de no sonido, tener un digamos. sistema así, de no No, tener un de tenerlo. O sea, por un lado tenemos el control de ganancia, pero eso, ¿cómo nos afecta? No, eso no nos afecta en nada, al contrario, nos da salud mental. Imagínese que usted está escuchando radio y cambia la radio de lugar o va en un auto, ahí se notaría más, va en el auto y cada vez que va avanzando sube, baja el No, volumen. eso sí, totalmente. Me refiero al sonido. ¿Tiene alguna desventaja, alguna pérdida de calidad, algo ese control de ganancia? No, bueno, no tiene ningún. No. Si usted hace variaciones de volumen, al oído esa variación de potencia para arriba o para abajo se manifiesta como una distorsión, pero la señal es la misma. Pero no, la señal es la misma. Nada más que está más alta, más baja el volumen. Y de última, si eso es constante, está teniendo una modulación por variación de amplitud en la señal, lo cual sería un efecto distorsivo a lo mejor no. Por eso mantenemos constante la señal de salida. ¿Está? Ok, sí, gracias. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a detener la grabación. Voy a poner la cámara integrada. Vamos a poner la vista de galería. Y ¿hay alguna pregunta? Les pido que prendan las cámaras, jóvenes, por favor, así los vemos. Jóvenes. Ya hemos cortado la grabación. ¿Están satisfechos? ¿Han aprendido algo? ¿Han entendido medianamente? Sí, profe. Sí, profe. Muy buena la clase. Esto, ya la otra, ya está subida, ya está en el Moodle. Y mírela, la niña Lucía D'Amelio está con cara de enojada. ¡Ya nos vamos, niña! Carabela, ya nos vamos, no se ponga así nervioso. Mire la Vázquez, no sabe qué hace, ya quiere apagar y se come, ya nos vamos. Bueno, escuchen. Don Chávez, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno. ¿Usted es pariente del Chávez que está en Venezuela? No, ¿no? Por suerte no. Bueno, escuchen. Entonces, lo que acabamos de terminar es todos los conceptos de analógica en modulación de analógica. Nos queda contarles los métodos de obtención de BLU, que el lunes vamos a dar un cachito y después seguimos con FM. ¿Está claro, jóvenes? El lunes cerramos, vamos a dar los métodos de BLU y lo hacemos cortito y después empezamos ya con la modulación en frecuencia. ¿Estamos? Bueno, jóvenes. Sí, profe. Un gran saludo para todos, que tengan un excelente fin de semana. Les pido disculpas si las clases son pesadas. Ya de ahora en más, ya más o menos, a no ser que sea estrictamente necesario, los viernes ya los va a usar el ingeniero. Ya tiene el ingeniero Grandán suficiente contenido teórico desarrollado para que puedan hacer actividades de simulación y resolver las actividades prácticas. El lunes terminamos con toda la parte de modulación de amplitud, todo lo que es analógica por amplitud, con los métodos de BLU, y después entramos con FM. Así que ya el otro viernes ya sigue el ingeniero Brandán en este horario. Bueno, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Don Orozco. Don Orozco, son 8. Bien, perfecto. Don Robador, ¿cómo andamos? Profesor. Bien, profe. Bueno, cara de enojado tiene Robador. Bueno, sí, le quería preguntar, tuve problema para conectarme hoy, recién casi a lo último me pude conectar. ¿Quién es? ¿Hola? Hola, ¿quién es el que sí, me está preguntando? Soy yo, profesor, que tengo un problema para... Yo soy el Bartolozzi que tiene problemas para conectarse. Sí, Bartolozzi. Continuamente. Tranquilo que la clase la clase el lunes se subió el mismo lunes
Y esta clase de hoy grabada va a estar subida, hoy la compilo y mañana la subo porque ya estoy cansado. Mañana la subo, mañana va a estar la clase en el Moodle. Sí, porque entré medio tarde porque no me podía conectar. Sí, profesor, gracias. Quédese tranquilo que las clases están. Y si tuviera... si tuviera algún inconveniente, pregúnteme que no hay ningún problema. Y otra cosa, acá lo que importaría saber, si vemos el rango de la relación logarítmica de la banda, entonces, no, ¿quién hizo esta pregunta? Acá, planela todo. Entonces, mire, dice, entonces lo que importaría sería, para saber cuál elegir entre super y super, si vemos el rango o la relación logarítmica de la banda, entonces en FM debería convenir sub. No, mi estimado joven, planel. Donde las bandas no tienen relaciones logarítmicas, las bandas son asignadas con una portadora y un ancho de banda fijo. Como siempre tienen el mismo tamaño cada una de las componentes, la relación no es logarítmica, la relación es lineal. Lo que es logarítmico en las variaciones son los capacitores. Los capacitores pueden tener variación logarítmica, entonces para evitar ese problema lo que se hace, por eso que tienen un tamaño más grande de un lado que del otro. O sea, como la variación de la capacidad sigue una curva logarítmica, lo que hace usted es compensar mecánicamente para que la relación sea lineal. ¿Me explico, don Planel? ¿Don Planel? Perfecto, ha puesto sí. Y además, siempre el numerito del rango es el que indica lo que conviene. El superheterodino tiene, aún parecido en frecuencias altas, el rango es más chico. Y lo vimos en FM, que daba 1,20 contra 1,25. bro. Exactamente. Y la diferencia es un 5, porque entre 1,2 y 1,25, la referencia es 1,2, es un 5% de diferencia, no la segunda cifra. Bueno, hijo, ¿entendido todos? ¿Hay preguntas? Bueno. Chao, Fasano. Chao a todos, que tengan un gran fin de semana. Chao, profe. Algún día, Profe, buen fin de Hasta semana. luego, profe. Buen fin de profe, que ande bien. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente, que anden bien. Suerte.